A 20 minutos de que terminara su turno, la doctora escuchó una llamada de urgencia. Un hombre se sentía mal. A juzgar por la dirección, era la casa del millonario local. Con un profundo suspiro, la mujer se apresuró a atender la llamada. Después de examinarlo, le recetó un medicamento y ya se disponía a marcharse, cuando de repente vio un retrato en la pared. Frotándose los ojos, volvió a mirar y se quedó helada. En el retrato estaba ella, vestida de novia. María Guadalupe López García era madre soltera. Criaba sola a su hijo de 10 años, Daniel, pues el padre del niño, al enterarse del embarazo, huyó de inmediato. Solo más tarde se supo que estaba casado y tenía 4 hijos. Ella no le guardaba rencor. La mujer estaba acostumbrada a cargar con todo, pues desde niña había vivido con su abuela. La sala de médicos recibió a María Guadalupe con el habitual olor a Nescafé y antiséptico. Se dejó caer en el sofá hundido, se quitó los tenis y estiró todo el cuerpo. El turno apenas comenzaba y ya habían sacado a una anciana de un apartamento en llamas con intoxicación por monóxido de carbono y reanimado a un adolescente por una sobredosis. Un lunes cualquiera. María, ¿quieres un té?, preguntó Andrés, el joven paramédico que llevaba apenas un año trabajando en la estación, asomándose por la puerta. Sí, gracias, asintió ella, masajeándose las sienes. El teléfono vibró sobre la mesa. María miró la pantalla, número desconocido. Normalmente no contestaba esas llamadas, pero algo la impulsó a deslizar el dedo por la pantalla. Bueno, dijo, tapándose el otro oído con la mano para ahogar el ruido del pasillo, donde los camilleros movían una camilla. ¿Es usted María Guadalupe? En el auricular se oyó una voz femenina desconocida, un poco ronca, como si su dueña hubiera fumado mucho o se hubiera resfriado recientemente. Sí, soy yo. María se enderezó en el sofá, tensándose instintivamente. Las llamadas de desconocidos rara vez traían buenas noticias. Me llamo Valentina Fuentes. La mujer hizo una pausa, como si buscara las palabras. Vi su anuncio en internet. Está buscando a su madre, Olga Sánchez. El corazón de María dio un vuelco. Se incorporó, olvidando el cansancio. Sí, la estoy buscando. Su voz sonó más baja de lo que esperaba. ¿Usted sabe algo? Fui amiga de Olga en la escuela, continuó doña Valentina. Estudiamos juntas desde quinto de primaria. La reconocí en la foto de su anuncio. ¿Podríamos vernos? Quisiera hablar con usted. María cerró los ojos con fuerza. En su mente destellaron fragmentos de recuerdos. Mamá, preparando su mochila para una expedición. Su risa, el olor de su perfume. Y luego, la abuela frente al televisor. Un reportaje sobre la tragedia en las montañas. Lágrimas. Interminables lágrimas. María Guadalupe. ¿Me oye?, preguntó la mujer con preocupación. Sí, disculpe. María tragó el nudo que tenía en la garganta. Es tan inesperado. ¿De verdad conoció a mi mamá? La conocí muy bien. En la voz de doña Valentina se percibía calidez. Éramos muy buenas amigas hasta aquel día en que se fue a esa expedición. Quisiera contarle sobre ella. Y hay algo más. Algo importante. ¿Qué cosa? María se levantó de un salto del sofá y comenzó a caminar nerviosamente por la sala. Dígamelo ahora. Por favor. No. Esto no es una conversación para tener por teléfono, respondió la mujer con firmeza. Veámonos. ¿Cuándo le viene bien? María miró el reloj. Aún quedaban 6 horas para el final de su turno. Hoy tengo turno hasta tarde, suspiró. Trabajo en una ambulancia. ¿Qué le parece mañana? ¿Como a las 11 de la mañana? De acuerdo, aceptó doña Valentina. Apunte la dirección. María buscó frenéticamente una pluma. Encontró un trozo de lápiz y anotó la dirección de un café en el reverso de una ficha médica. Llevaré un abrigo azul, añadió la mujer. Hasta mañana, María. Hasta mañana, susurró María y colgó el teléfono. Se quedó de pie en medio de la sala, sintiendo cómo le temblaban las manos. 22 años. 22 años desde el día en que sus padres desaparecieron, o más bien, desde que fueron declarados desaparecidos tras una avalancha en la Sierra Madre Occidental. La operación de búsqueda duró 3 semanas. Encontraron a 7 de los 12 miembros de la expedición, algunos vivos, otros muertos. Pero los cuerpos de sus padres, Olga y Pedro López, nunca fueron hallados. Su abuela envejeció 10 años en una sola noche. María recordaba cómo, siendo una niña de 8 años, se sentaba a su lado en el sofá, la abrazaba por los hombros y no entendía por qué mamá y papá no volverían a casa. La abuela intentaba explicarle qué era la muerte,
que significaba desaparecidos, pero para una niña esas palabras eran solo sonidos vacíos. Ella simplemente esperó. Esperó meses, años, y luego la abuela murió de un infarto cuando María cumplió 18. Se quedó completamente sola, sin parientes, solo rostros extraños en el funeral. Después de eso, María entró a la facultad de medicina, se graduó, tuvo a Daniel con un hombre que resultó estar casado y desapareció de su vida tan repentinamente como había aparecido. En los últimos años, había publicado anuncios en internet, buscando cualquier pista. Pero nada. Y ahora, esta llamada. María. Se te enfría el té, gritó Andrés desde el pasillo. Ya voy. Se sobresaltó ella. La radio del despachador crepitó. Unidad 23. Llamada de urgencia. Mujer de 60 años. Dolores en la zona del corazón. Dirección. María agarró su maletín al vuelo mientras se ponía los tenis. Andrés. Rápido. Le espetó, saliendo al pasillo. Bajaron a la ambulancia. Al volante ya estaba don Arsenio Valdés. Un conductor mayor con sienes canosas y ojos amables. Llevaba más tiempo que nadie en su equipo trabajando en la ambulancia. 37 años de experiencia. ¿A dónde volamos?, preguntó, encendiendo el motor. María se sentó en el asiento del copiloto. Andrés se subió atrás. Ella le dictó la dirección y añadió: cardiópata. La ambulancia arrancó, encendiendo la torreta. María miraba por la ventana las casas que pasaban a toda velocidad, la gente en las aceras, las palomas en una fuente. La ciudad vivía su vida normal, pero dentro de ella todo era un torbellino. La amiga de la escuela de su madre. ¿Qué podría saber? Quizás solo recordaría algunas historias de la infancia, mostraría fotos antiguas. María, ¿estás bien? Don Arsenio la miró de reojo, frenando en un semáforo. Sí, se sobresaltó. Solo estaba pensando. ¿Pasó algo? Frunció el ceño. No pareces tú misma. Todo está bien. De verdad, sonrió María con tensión. Solo no dormí bien. Don Arsenio no le creyó. Lo vio en su rostro, pero no insistió. La ambulancia se detuvo frente a la entrada de un edificio de 9 pisos. María y Andrés saltaron, llevando el maletín con el equipo y el tanque de oxígeno. 8º piso. El elevador no funciona, suspiró Andrés, mirando un letrero desgastado. Pues a correr. María ya subía las escaleras. Llegaron al 8º piso sin aliento. La puerta del apartamento estaba entreabierta. En el umbral, una mujer de unos 30 años, con el rostro surcado por las lágrimas. Gracias por venir tan rápido. Los dejó pasar. Mi mamá está en la recámara. Se siente muy mal. Ni siquiera puede hablar bien. María entró en la habitación, donde una mujer pálida estaba semisentada en la cama, presionándose el pecho con la mano. Dificultad para respirar. Sudor frío. Los signos clásicos. Buenas tardes. Soy la doctora de la ambulancia. María se sentó a su lado. ¿Cómo se llama? Tamara, logró decir la mujer. Tamara. Ahora la vamos a ayudar. Dígame, ¿dónde le duele? Aquí, la mujer señaló el lado izquierdo del pecho. Como si me estuvieran aplastando. ¿Cuándo empezó? María ya estaba sacando el baumanómetro, mientras le hacía un gesto a Andrés para que preparara el electrocardiógrafo. Hace 1 hora al principio un poco, y luego más fuerte. ¿El dolor se irradia a alguna parte? Al brazo. El izquierdo. María tomó la presión. 170/110. El pulso. Rápido e irregular. Andrés ya estaba colocando los electrodos para el ECG. María miró la tira de papel y su rostro se alargó. Infarto agudo de miocardio. Tamara. Ahora le vamos a poner una inyección y se vendrá con nosotros al hospital, dijo María con calma, aunque por dentro ya se había activado un claro protocolo de acción. ¿Y usted? ¿Podría juntar los documentos de su mamá? ¿Su póliza de seguro? ¿Es grave? Palideció la hija de la paciente. No se preocupe, pero en el hospital estará más tranquila. María no quiso asustar a los familiares con la palabra infarto. El tiempo era oro. Le administró nitroglicerina, morfina y aspirina. Andrés conectó el oxígeno. Ahora se sentirá mejor. María tomó la mano de la mujer. Respire profundo. No se preocupe. 10 minutos después, ya bajaban a la paciente en la camilla. Don Arsenio ayudaba, aunque según las reglas los conductores no debían hacerlo. Pero la vieja escuela se imponía. En la ambulancia, María continuó monitoreando su estado. Tamara se adormeció por la morfina. Su respiración se normalizó. La hija estaba sentada a su lado, apretando la mano de su madre. ¿Va a vivir?, preguntó en un susurro.
Va a vivir, respondió María. Llegamos a tiempo. La ambulancia llegó a toda velocidad a la sala de urgencias del área de cardiología. El médico de guardia ya los esperaba. María había transmitido la información por radio. Entregaron a la paciente, llenaron los papeles. Cuando el equipo regresó a la ambulancia, María se recostó en el asiento y cerró los ojos. ¿Cansada?, preguntó Andrés. Un poco. Abrió los ojos y miró su teléfono. Faltaban 4 horas para terminar el turno. Don Arsenio arrancó, de regreso a la estación. ¿Sabes, María?, dijo pensativamente. Hoy de verdad estás diferente, como si no estuvieras aquí. María suspiró. Me llamó una mujer. Dice que fue amiga de mi mamá. Don Arsenio silbó sorprendido. ¿De la qué? Sí, asintió María. Llevo tantos años buscando alguna pista. Y ahora esto. ¿Y qué te dijo? Que quiere que nos veamos. Mañana nos veremos. Pues eso es bueno. Se animó Andrés. A lo mejor sabe algo. A lo mejor. María volvió a mirar por la ventana. Dentro de ella luchaban la esperanza y el miedo. La esperanza de que por fin sabría algo sobre su madre. El miedo de que resultara ser otro callejón sin salida. ¿Cuántas veces había pasado ya? Llamaban personas que decían saber algo, y resultaba que se habían confundido, se habían equivocado, o simplemente querían dinero por la información. Pero la voz de aquella mujer sonaba sincera. Valentina Fuentes. María repasaba el nombre en su mente, intentando recordar si su abuela lo había mencionado alguna vez. Pero habían pasado tantos años. María, comenzó Andrés con cautela. Y como bueno. Oh sí, ¿te acuerdas de tu mamá? Tenía 8 años cuando pasó, respondió María en voz baja. La recuerdo vagamente. Su risa, el olor de su perfume. Cómo me leía cuentos antes de dormir. Cómo me acompañaba a la escuela. Y luego ella y papá se fueron a la expedición y nunca más los volví a ver. ¿Y a tu padre tampoco lo encontraron? No. Desaparecieron los dos. Un pesado silencio se instaló en la ambulancia. Incluso el crepitar de la radio parecía amortiguado. ¿Sabes? Yo creo que mañana te enterarás de algo importante, dijo Andrés con firmeza. Simplemente lo siento. María sonrió débilmente. Gracias. Don Arsenio frenó en un semáforo y se giró hacia ella. María, ¿y no has pensado que podría ocurrir un milagro? Digo, ¿quién sabe? A lo mejor están vivos. Don Arsenio. Han pasado 22 años, dijo María con cansancio. Si estuvieran vivos, ya los habrían encontrado. De todo pasa en esta vida, se encogió de hombros el conductor. Leí en las noticias que un tipo estuvo 20 años en un hospital sin memoria. Y un día despertó y se acordó de todo. Esos son casos aislados. Pero ocurren. María no quiso discutir. No se lo admitía ni a sí misma, pero en lo más profundo de su ser ardía una diminuta esperanza. ¿Y si? ¿Y si su madre estaba viva? ¿Y si había perdido la memoria en algún lugar y ahora ni siquiera recordaba que tenía una hija? Un absurdo, por supuesto, pero su corazón, en contra de la razón, latía más rápido con ese pensamiento. La ambulancia se detuvo en la estación. María subió a la sala de médicos y se desplomó en el sofá. Mañana se encontraría con doña Valentina Fuentes y, quizás, por fin sabría algo sobre su madre. Aunque fuera solo algo. No había pasado ni media hora desde que regresaron a la estación cuando la radio del despachador volvió a cobrar vida. Unidades 23 y 25. Salida de urgencia. Intoxicación masiva en el café El Buen Sabor. Preliminarmente, 8 afectados. María saltó del sofá donde apenas había logrado acomodarse con su té a medio beber. Andrés ya corría hacia la ambulancia, poniéndose la bata médica sobre la marcha. 8 personas, murmuró don Arsenio, encendiendo el motor. Parece una intoxicación seria, o productos caducados o una infección. María revisaba el contenido del maletín. Andrés, ¿tenemos suficiente suero fisiológico? 10 bolsas, asintió el paramédico. La ambulancia surcaba la ciudad, abriéndose paso entre el tráfico con la sirena. María miraba los escaparates, los letreros y la gente que pasaba. Y sus pensamientos volvían a la llamada de la mañana. María, ¿estás lista? Don Arsenio detuvo la ambulancia frente a la entrada del café. Ella se sobresaltó. Sí, claro. Junto a ellos ya había otra ambulancia. De ella bajaba un hombre alto con bata médica. Cabello negro. Paso seguro. Sonrisa de comercial. Constantino. Así que nos encontramos. Sonrió ampliamente al ver a María. Ella contuvo un suspiro. Constantino Herrera llevaba 3 años trabajando en su estación.
Desde el primer día había comenzado a mostrarle interés, cumplidos, invitaciones a tomar café, encuentros casuales en el pasillo. María mantenía las distancias, porque los rumores sobre sus conquistas circulaban por toda la estación. La enfermera Vicky, la laboratorista Sofía, incluso una de las despachadoras. Todas ellas, en diferentes momentos, habían sido objeto de su atención. Sí, el lugar más romántico, bromeó María, pasando a su lado hacia la entrada del café. Sabes, yo creo que el romance es posible en cualquier lugar, no se rindió Constantino, caminando a su lado. Lo importante es con quién estás. María puso los ojos en blanco, pero no tuvo tiempo de responder. Del café salió un hombre agitado con delantal de mesero. Doctores, rápido. La gente está muy mal. Dentro del café reinaba el caos. En las mesas había gente pálida. Algunos estaban doblados por la mitad, agarrándose el estómago. Alguien se inclinaba sobre una cubeta. En el aire flotaba el característico olor agrio a vómito. A ver, vamos por orden. María evaluó rápidamente la situación. Constantino, tú te encargas de los 4 de la derecha, yo de los 4 de la izquierda. Empecemos a examinar. A la orden, doctora. Constantino le hizo un saludo militar de broma y se dirigió a sus pacientes. María se acercó a la primera mesa, donde se sentaba una pareja joven. La chica estaba pálida como el papel. El chico la sostenía de la mano, y él mismo no se veía mucho mejor. Buenas tardes. Soy la doctora de la ambulancia. María se sentó a su lado. Cuéntenme, ¿qué comieron? Pedimos la comida corrida, dijo la chica con voz entrecortada. Ensalada, sopa, plato fuerte y luego empezó. ¿Cuándo empezó? Hace unos 40 minutos, respondió el chico. Primero me dolió el estómago. Luego náuseas, vómitos. ¿Tienen fiebre? No sé. Siento calor. María tomó la temperatura. 37.8. Andrés ya le tomaba la presión a la chica. 110/70. Pulso rápido, informó. Ponle una vía con suero fisiológico, ordenó María. Y metoclopramida intramuscular. Iba de mesa en mesa. El cuadro era el mismo en todas partes. Dolor agudo de estómago. Vómitos repetidos. Debilidad. Una intoxicación alimentaria clásica. Probablemente salmonelosis o estafilococos. En la mesa de al lado, Constantino atendía a sus pacientes. Su paramédico, Oscar, un chico de unos 20 años con un tatuaje en el antebrazo, ponía vías a la velocidad de una línea de montaje. Aquí se me desmayó una señora, gritó Constantino. María se acercó. Una mujer mayor yacía inconsciente en el suelo. María le tomó el pulso, débil, filiforme. La presión está críticamente baja. 80/40. Deshidratación, dijo María rápidamente. Oscar, ponle 2 vías. Una en cada brazo. Constantino, ayuda. Trabajaban en equipo. A pesar de ser de unidades diferentes. En momentos así, las simpatías y antipatías personales pasaban a un segundo plano. La mujer empezó a recuperar la conciencia. Gimió. Todo está bien, dijo María en tono tranquilizador. Ahora se sentirá mejor. Me estoy muriendo, susurró la mujer. No. ¿Qué dice? Es una simple intoxicación. Desagradable, pero no mortal. Constantino se levantó, secándose el sudor de la frente. Vaya día. ¿Qué tal si después del turno nos tomamos un café? Aunque sea para calmar los nervios. María lo miró. Lo dudo mucho. Mi hijo me espera en casa. Pero tienes niñera. No, insistió Constantino. No tengo ninguna niñera. María volvió con sus pacientes. Y por cierto, Costo, ponte a trabajar. Eso hago, sonrió él. Pero el trabajo es una cosa. Y la vida personal. Mi vida personal me satisface plenamente, cortó María. Continuó examinando a los pacientes. Un hombre empeoraba. Los vómitos no cesaban a pesar de los medicamentos administrados. María tomó una decisión. Andrés, a este nos lo llevamos al hospital. Los demás pueden quedarse en casa. Pero les recomiendo a todos que vayan a ver a un infectólogo mañana. Entendido, asintió Andrés. María se acercó al administrador del café. Una joven con el rostro surcado por las lágrimas. Llame a las autoridades sanitarias. Cierre el café hasta que se aclaren las causas y conserve todos los productos del menú de hoy. Fue por la ensalada, ¿verdad? Sollozaba la joven. Llevaba mayonesa. Le dije al chef que olía raro, pero él dijo que estaba bien. No sé cuál fue la causa, respondió María con cansancio.
Eso lo determinarán los expertos. Pero cierre el café de inmediato. Sacaron en camilla al hombre que estaba peor. Constantino caminaba a su lado. Oye, ¿es verdad que eres madre soltera? María se detuvo y se giró hacia él. Constantino, ¿de verdad te importa tanto conocer los detalles de mi vida personal? Pues, es interesante. Se encogió de hombros. Eres tan reservada. No le cuentas nada a nadie, porque es mi asunto personal. María siguió caminando hacia la ambulancia. Y además, tenemos un paciente que hay que llevar al hospital. Subieron al hombre a la ambulancia de María. Constantino se despidió con la mano. Bueno, está bien. Hoy no. Mañana vamos por ese café. María no respondió, cerrando de un portazo. ¡Qué chico tan insistente!, rió entre dientes don Arsenio. Arrancando. Demasiado insistente, masculló María. Ándale. No seas así. El conductor la miró. A lo mejor de verdad le gustas, don Arsenio. Toda la ciudad sabe que Constantino cambia de mujeres como de calcetines. María revisaba el estado del paciente. Hoy una, mañana otra. A mí no me interesa algo así. ¿Y si cambia? Intervino Andrés. ¿Y si encuentra a la indicada y sienta cabeza? Puros cuentos, dijo María, desestimando la idea. Esa gente no cambia. Llevaron al paciente al área de infectología. Lo entregaron al médico de guardia. Llenaron los papeles. Cuando regresaron a la estación, el turno ya casi terminaba. Quedaba la última hora. María se desplomó en el sofá de la sala de médicos. Andrés le trajo un té. Gracias. Aceptó la taza con gratitud. María, comenzó Andrés con cautela, sentándose a su lado. ¿Te puedo hacer una pregunta? Échale. ¿En tu práctica has tenido algún caso gracioso? María sonrió. Andrés. Ni te imaginas cuántos. En 6 años trabajando en la ambulancia. Ves de todo. Pues cuéntame uno, pidió el paramédico. Es que todo el turno ha estado muy pesado. María se quedó pensando, sorbiendo su té. A ver, por ejemplo, una vez tuvimos un caso. Llegamos a una llamada. Un hombre se había atorado la cabeza en una olla. ¿Cómo que atorado? No entendió Andrés. Pues así. María abrió las manos. Dice que quería sacar la última albóndiga del fondo. Metió la cabeza y ya no la pudo sacar. Las orejas le estorbaban. Llegamos. Intentamos sacarlo. Pero nada. Al final tuvimos que cortar la olla con una esmeriladora. ¿De verdad hay gente tan tonta? Rió Andrés. La hay. Y encima se quejaba de que qué lástima de olla. María también sonrió. Pero eso no es todo. Mientras nos esperaba, decidió sentarse a la sombra en el porche. Y ahí estaba durmiendo un gato. Se sentó encima de él. No puede ser. Andrés se carcajeaba. Puede ser, puede ser. En la puerta apareció don Arsenio con un termo de café. Yo me acuerdo de ese caso. Hacía un calor insoportable, como a 38 grados. Y ahí estaba el tipo, sentado con la olla en la cabeza, y el gato con las garras clavadas en su trasero. Gritaba groserías, pero no podía levantarse. La cabeza le pesaba, había perdido el equilibrio. ¿Y qué hicieron? Andrés se secaba las lágrimas de la risa. Primero desenganchamos al gato, contaba don Arsenio, que, por cierto, tampoco estaba muy contento. Luego metimos al tipo a la ambulancia y nos lo llevamos a la estación. Ahí ya un cerrajero cortó la olla. Y el tipo no paraba de preocuparse. Decía que la olla era suiza. Muy cara. ¿Y qué pasó con su trasero? Se interesó Andrés. Lo curamos. No hubo necesidad de suturar. Los rasguños no eran profundos, respondió María. Pero le fue incómodo sentarse un buen rato. Los tres se echaron a reír. Esas historias ayudaban a aligerar el ambiente después de las llamadas difíciles. Y también hubo un caso, continuó María, en que una abuela nos llamó porque su nieto se había atorado en la lavadora. ¿Cómo? Se sorprendió Andrés. Estaba jugando a las escondidas y decidió esconderse en el tambor de la lavadora. Se metió, pero no podía salir. Llegamos, intentamos sacarlo, fue inútil. Llamamos a Protección Civil. Desarmaron la lavadora pieza por pieza. El niño tendría como 6 años. Lloraba y decía que nunca más se volvería a esconder en un electrodoméstico. Los niños hacen cada cosa inimaginable, negó con la cabeza don Arsenio. Pero al menos no nos aburrimos. María se terminó el té. La radio del despachador estaba en silencio. Quedan 20 minutos para terminar el turno. Parece que nos van a dejar ir a tiempo, dijo Andrés con esperanza. No lo sales, lo reprendió don Arsenio.
pero esta vez no hubo contratiempos. El turno terminó sin nuevas llamadas. María se cambió. Se despidió de sus colegas y salió a la calle. El aire de la tarde era fresco y agradable después del sofocante interior de la ambulancia. El apartamento la recibió en silencio. María fue a la habitación de los niños. Daniel dormía con los brazos extendidos. Los libros y cuadernos estaban esparcidos sobre el escritorio. Era evidente que la tarea se había hecho deprisa. Le dio un beso en la coronilla a su hijo, le acomodó la cobija que se había quitado de encima y salió en silencio. En la cocina, María se preparó un té de manzanilla, tomó la taza y fue a la sala. Se sentó en el alféizar de la ventana, con las piernas encogidas, y se quedó mirando la ciudad nocturna. Las luces de los faroles, los escasos transeúntes, los coches que pasaban. Una imagen familiar. Sacó el teléfono y buscó el mensaje con la dirección del café donde se encontraría mañana con doña Valentina Fuentes. 11 de la mañana. En solo 12 horas, sabría algo sobre su madre. Quizás solo escucharía un par de historias de su vida escolar. Quizás vería fotos antiguas. O quizás María negó con la cabeza. No, era una tontería esperar un milagro. Habían pasado tantos años. Si su madre estuviera viva, la habría encontrado. Sin duda la habría encontrado. Tomó un sorbo de té, mirando su reflejo en el cristal oscuro. Un rostro cansado, ojeras, el pelo recogido descuidadamente en una coleta. 30 años. 10 de ellos como madre soltera. 6 años trabajando en la ambulancia y toda una vida buscando respuestas a preguntas que, quizás, nunca encontraría. El teléfono vibró. María miró la pantalla, un mensaje de Constantino. ¿No has cambiado de opinión sobre el café? Suspiró y envió una respuesta corta. No. Constantino era atractivo, encantador, pero no podía permitirse otro error. El padre de Daniel también parecía bueno, hasta que se descubrió que tenía familia y 4 hijos. No, era mejor estar sola que volver a quemarse. María terminó su té, puso la taza en el fregadero y fue a su habitación. Mañana sería un día largo. El encuentro con doña Valentina. Luego, recoger a Daniel de la escuela. Por la tarde, preparar la cena. La vida seguía, a pesar de todo. Se acostó, pero no podía dormir. En su cabeza daban vueltas los pensamientos sobre el encuentro de mañana. ¿Qué le contaría la amiga de su madre? ¿Cómo era su madre de joven? ¿Con qué soñaba? ¿Qué le gustaba? María sabía tan poco sobre ella. A su abuela no le gustaba recordar. Era demasiado doloroso. El reloj de la mesita de noche marcaba las 12:30. María cerró los ojos, forzándose a dormir. La mañana comenzó con el insistente sonido del despertador. María se estiró, lo apagó y se sentó en la cama, frotándose los ojos. Hoy era su día libre. Una rareza en su vida. Normalmente, el horario de la ambulancia no perdonaba a nadie, pero hoy estaba libre. Y hoy era el encuentro con doña Valentina Fuentes. Su corazón latió más rápido solo con pensarlo. María se levantó, se puso una bata y fue a la cocina. Tenía que preparar el desayuno y despertar a Daniel. El niño cursaba 4º de primaria y cada mañana libraba una pequeña batalla por el derecho a dormir 5 minutos más. María puso un sartén en la estufa, sacó huevos, pan, mantequilla. Los movimientos familiares la tranquilizaban. Batió los huevos con un tenedor y los vertió en el sartén caliente. El olor a omelette llenó la cocina. Daniel, a levantarse, gritó en dirección a la habitación del niño. Silencio. Daniel, levántate o llegarás tarde. Desde la habitación se escuchó un murmullo ininteligible. María sonrió y fue a despertar a su hijo personalmente. Daniel yacía con la cara hundida en la almohada, los brazos extendidos. Su cabello rubio apuntaba en todas direcciones. «Mijo, es hora de ir a la escuela». María se sentó en el borde de la cama y le alborotó el pelo. 5 minutitos más, murmuró Daniel adormilado, sin abrir los ojos. «Daniel, vas a llegar tarde a la escuela». Le quitó la cobija. «Levántate». «Hice omelette. Con queso». El niño entreabrió un ojo. «¿Con queso?» «Con queso», confirmó María. «Bueno, ya me levanto». Daniel se estiró y se sentó de mala gana. María volvió a la cocina. Sirvió el omelette en los platos. Puso jugo y pan tostado en la mesa. Daniel apareció en la puerta, bostezando y rascándose la nuca. «Buenos días». «Dormilón», sonrió María. «Buenos». Se dejó caer en la silla y alcanzó su plato. Con el desayuno, Daniel se animó. Agitaba el tenedor mientras contaba sobre su entrenamiento de fútbol. «Mamá, ¿sabes qué? El entrenador dijo que soy el que mejor patea a la portería».
Los ojos del niño brillaban. Y que tengo que jugar de delantero en el próximo partido. De verdad. ¡Qué maravilla!, se alegró María. Siempre supe que tenías talento. En 2 semanas tenemos un partido contra el equipo de la escuela vecina, continuó Daniel, metiéndose un trozo de omelette en la boca. Son fuertes. Pero seguro que les ganamos. El entrenador dice que si nos esforzamos. Seguro que ganamos. Seguro que ganan, sonrió María, sirviéndole jugo a su hijo. Yo confío en ustedes. ¿Y tú vas a venir al partido? Daniel la miró con esperanza. Por favor. Todos los papás vienen. Y tú siempre estás trabajando. María sintió una punzada de culpa. Era cierto. Rara vez llegaba a los eventos escolares. El horario no se lo permitía. Haré lo posible. Mi hijo. Le cubrió la mano con la suya. Te prometo que haré lo posible. Siempre dices eso. Daniel hizo un puchero. Y luego tienes turno. Daniel. De verdad que lo intentaré. María lo miró a los ojos. Dime la fecha exacta del partido y pediré cambiar el turno con alguien. ¿De veras? El niño sonrió. Será el 28. En sábado. A las 3 de la tarde. Anotado. María asintió. Allí estaré. Terminaron de desayunar. Daniel corrió a vestirse. María lavó rápidamente los platos. 15 minutos después, ya salían del edificio. La escuela estaba a 10 minutos a pie. Por el camino, Daniel no paraba de hablar de fútbol, de sus compañeros, de la nueva maestra de matemáticas. Mamá, Víctor dice que su papá le compró un teléfono nuevo, dijo Daniel. ¿Y a mí cuándo me comprarás uno? Daniel, ya tienes teléfono, le recordó María. Pero ya está viejo, se quejó el niño. La pantalla es pequeña y se traba. Mijo, cuando haya dinero, compraremos uno nuevo. María le acarició la cabeza. Ten un poco de paciencia. Bueno, suspiró Daniel. Llegaron a la escuela. En la puerta se agolpaban los niños. Los padres se despedían de sus hijos. Adiós. Mamá. Daniel agitó la mano y corrió hacia sus amigos. Que te vaya bien, le gritó María. Se quedó un momento, viendo cómo su hijo desaparecía por las puertas de la escuela, luego se dio la vuelta y caminó a casa. Faltaban 3 horas para la cita. Tenía que limpiar el apartamento, preparar la comida para el día siguiente y luego ir al café. En casa, María puso música y se puso a limpiar. Aspiró las alfombras, quitó el polvo, trapeó los pisos. Luego se puso a cocinar. Las tareas habituales la ayudaban a distraerse, pero sus pensamientos volvían inevitablemente al encuentro. ¿Qué le contaría doña Valentina Fuentes? María intentaba imaginar a su madre joven, con uniforme escolar, con sus amigas. Era tan pequeña cuando sus padres murieron que los recuerdos se habían borrado, convirtiéndose en imágenes difusas. Recordaba la voz de su madre, sus manos, su risa, pero los detalles se le escapaban. El tiempo pasaba con una lentitud exasperante. María miraba el reloj varias veces y le parecía que las manecillas apenas se movían. Esperaba poder saber algo sobre su madre, aunque fuera una pizca de información que la acercara a resolver el misterio. Finalmente, las manecillas marcaron las 10:30. María se cambió, se puso un vestido gris claro, se maquilló, se recogió el pelo en un moño pulcro y se miró en el espejo. Pálida. Los ojos le brillaban de nerviosismo. Respiró hondo y exhaló. Todo saldrá bien. El cafecito El Rincón estaba en el centro de la ciudad, en un callejón tranquilo. María llegó 10 minutos antes de la hora acordada, empujó la puerta y la envolvió el aroma a café y pan recién horneado. No había mucha gente. Un par de mesas junto a la ventana, detrás de la barra, una mesera aburrida. María miró a su alrededor. En un rincón, en una mesa junto a la pared, estaba sentada una mujer con un abrigo azul, cabello canoso, cuidadosamente peinado, un rostro inteligente de rasgos suaves. Levantó la vista y sus miradas se encontraron. ¿Es usted, María? Buenos días. La mujer se levantó, extendiendo la mano. Sí, buenos días. María le estrechó la mano. Su palma era cálida. El apretón firme. Valentina Fuentes, se presentó la mujer. Siéntese. Por favor. Ya pedí café. Pero si quiere otra cosa. El café está perfecto. Gracias. María se sentó en la silla de enfrente. Doña Valentina la observaba atentamente. ¿Sabe? Dijo lentamente. Se parece muchísimo a Olga. Sobre todo los ojos. Ella los tenía igual. Gris verdosos con destellos dorados. María sintió que se le encogía el corazón. ¿De verdad? Casi no la recuerdo. ¿Cuántos años tenía cuando pasó? 8,
respondió María en voz baja. Dios mío. Doña Valentina negó con la cabeza. Tan pequeñita. Recuerdo cómo Olga me hablaba de usted. La quería tanto. Me enseñaba fotos. Decía que ya sabía leer, que le encantaba dibujar. ¿Le hablaba de mí? La voz de María se quebró. Claro, aunque no nos veíamos mucho después de la escuela. Hablábamos por teléfono. La última vez que hablé con ella fue una semana antes de esa expedición. Estaba tan feliz. Decía que ese sería su último viaje largo con Pedro, y que luego se quedarían en casa, para pasar más tiempo con usted. Las lágrimas asomaron a sus ojos. María tragó saliva. Cuénteme de ella, por favor, pidió. Todo lo que recuerde. La mesera trajo el café. Doña Valentina tomó un sorbo y miró pensativamente por la ventana. Olga era luminosa. ¿Sabe? De esas personas que brillan por dentro. Siempre se reía. Siempre era el centro de atención. Pero no porque fuera presumida. No. Simplemente la gente se sentía atraída por ella. ¿Cómo se conocieron? En quinto de primaria. Yo era la nueva. Acababa de mudarme a la ciudad. Mi primer día de escuela. Estaba sentada, sin conocer a nadie, con miedo de abrir la boca. Y Olga se sentó a mi lado en el recreo y me dijo, hola, soy Olga, seamos amigas. Así de simple. Doña Valentina sonrió. Nos volvimos inseparables. Íbamos juntas a casa, hacíamos la tarea, nos escapábamos a las fiestas. ¿Cómo era? María absorbía cada palabra. ¿Qué le gustaba hacer? Olga amaba la naturaleza, contaba doña Valentina. Íbamos mucho de excursión al río. Conocía todas las plantas, todos los pájaros. Decía que sería bióloga o geógrafa. Y así fue. Entró a la Facultad de Geografía. Y allí conoció a su padre, Pedro. Él también era geógrafo. Hacían expediciones juntos. ¿Usted también lo conoció? ¿A mi papá? Un poco. Nos vimos un par de veces. Me parecía un hombre serio, formal. Olga lo quería muchísimo. Decía que era el mejor. María guardaba silencio, procesando la información. Era extraño oír hablar de sus padres como personas vivas, con personalidades, aficiones y sueños. Para ella, siempre habían sido simplemente mamá y papá. Imágenes de recuerdos infantiles. Doña Valentina, se inclinó María. ¿Quería contarme algo más? Por teléfono dijo que había algo importante. La mujer guardó silencio, girando la taza de café entre sus manos. ¿Sabe, María? Pensé mucho si debía contarle esto, comenzó lentamente, pero decidí que sí. Tiene derecho a saber. ¿Saber qué? El corazón de María empezó a latir con más fuerza. Vi a Olga varias veces después de la tragedia, aunque, tal vez, no era ella. Doña Valentina se encogió de hombros. Pero a mí me pareció que sí. María se quedó helada. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? La primera vez fue 5 años después de su desaparición. Iba por la calle y de repente la vi. Una mujer saliendo de un café. Me quedé petrificada. Era Olga. Exactamente ella. Corrí hacia ella. La llamé. ¿Y qué pasó? María se aferró al borde de la mesa. Se dio la vuelta. Me miró con una frialdad y me dijo, disculpe, se equivoca. Y se fue. ¿Pero está segura de que era ella? En ese momento, estaba segura. Doña Valentina frunció el ceño. Tenía la misma cicatriz sobre el labio. ¿La recuerda? No, no la recuerdo, negó María con la cabeza. Olga tenía una pequeña cicatriz sobre el labio superior, a la derecha. Estábamos en segundo de secundaria. Nos habíamos saltado las clases y fuimos al parque. Se estaba columpiando y el columpio se rompió. Olga cayó de cara al suelo, se partió el labio. La cicatriz le quedó para toda la vida. Y esa mujer tenía la misma cicatriz. Exactamente en el mismo lugar. María no podía respirar. ¿Y la volvió a ver después? Sí, una vez más. 3 años después. En un centro comercial. Me acerqué de nuevo. Le hablé. Volvió a decir que me equivocaba. Pero vi cómo le tembló el rostro cuando la llamé por su nombre. Estaba asustada. ¿Por qué no fue a la policía? Exhaló María. Fui, sonrió tristemente doña Valentina. Me escucharon. Dijeron que lo comprobarían. Pero luego me informaron que no había ninguna Olga Sánchez registrada en la ciudad, que lo más probable era que me hubiera equivocado, que quizás me había topado con una mujer parecida. Pero usted cree que era ella. Doña Valentina guardó un largo silencio, mirando a María a los ojos. Ahora ya no lo sé. Han pasado tantos años. Quizás de verdad me equivoqué.
Quizás solo deseaba tanto que Olga estuviera viva que empecé a verla en todas partes. ¿Dónde la vio la última vez? ¿En qué centro comercial? En el Horizonte, en el segundo piso, cerca de una tienda de ropa. María anotaba febrilmente en su teléfono. Doña Valentina. ¿Y cómo se veía? ¿Cómo iba vestida? Cara. Muy cara. Un bolso de marca. Un abrigo de calidad. El pelo peinado en un salón. Las uñas cuidadas. Parecía una mujer próspera. Una mujer a la que le va bien en la vida. Eso fue hace unos 10 años. Más o menos. María se recostó en la silla. Le daba vueltas la cabeza. ¿Era posible que su madre estuviera viva? ¿Que estuviera en algún lugar de esta misma ciudad? ¿Todo este tiempo? ¿Pero por qué? Susurró. ¿Por qué no regresó? ¿Por qué me abandonó? No lo sé. María. Doña Valentina le tomó la mano. Quizás no era ella. Quizás me lo inventé todo. No se haga ilusiones. Han pasado tantos años. No. María levantó la cabeza. Sus ojos brillaban con lágrimas. La encontraré. Si está viva, la voy a encontrar. Hablaron un poco más. Doña Valentina le contó algunas historias de la escuela, de cómo se saltaban las clases de educación física, de cómo Olga se enamoró de un chico de último año, de cómo se prepararon juntas para la graduación. María escuchaba, memorizando cada detalle. Cuando se despidieron frente al café, Doña Valentina abrazó a María. Si se entera de algo, llámeme, por favor. Yo también quiero saber la verdad. Claro que sí, prometió María. Caminó hacia la escuela para recoger a Daniel. Por dentro, se desataba un huracán de emociones. Esperanza, miedo, rabia, incomprensión. Si su madre estaba viva, ¿por qué no había regresado? ¿Por qué la había dejado? ¿Qué había pasado en aquellas montañas? Daniel salió corriendo de la escuela con la mochila a cuestas. Mamá, hoy nos hablaron del espacio. Estuvo increíble. María sonrió y lo tomó de la mano. ¿De verdad? ¿Me cuentas en casa? Claro. Caminaban por la calle. Daniel parloteaba sobre algo, mientras María solo pensaba en una cosa. Encontraría a su madre. Sin falta. La encontraría. Aunque tuviera que poner la ciudad entera de cabeza. María regresó al trabajo después de su día libre con la sensación de que algo dentro de ella había cambiado. El encuentro con doña Valentina Fuentes lo había trastocado todo. La idea de que su madre pudiera estar viva no le daba tregua. Daba vueltas en su cabeza, impidiéndole concentrarse en cualquier otra cosa. La sala de médicos la recibió con el bullicio habitual. Se oían portazos. Alguien hablaba en voz alta en el pasillo. La radio del despachador crepitaba. María estaba sentada en el sofá, hojeando una revista médica, pero las palabras se desvanecían ante sus ojos. Pensaba en la cicatriz sobre el labio, en la ropa cara, en la mujer que le había dado la espalda a su amiga. La puerta se abrió de golpe y Constantino entró en la sala. Llevaba su bata médica, el pelo ligeramente despeinado y en su rostro la habitual sonrisa de confianza. Ah, aquí estabas. Se acercó y se sentó en el reposabrazos del sofá. Te he estado buscando todo el día. Estoy trabajando. Como puedes ver. María no levantó la vista de la revista. Oye, ¿qué tal si dejas de hacértela difícil? Constantino se inclinó hacia ella. Vamos a una cita. Una noche. Te prometo que seré el caballero perfecto. María cerró la revista y lo miró. Costo. ¿Así les llegas a todas? Él fingió sorpresa. Yo no les llego. Les propongo pasar un buen rato juntos. A todas las chicas de la estación, aclaró María, poniendo los ojos en blanco. No. Constantino se enderezó y en su voz apareció un tono serio. Solo a ti. ¿De verdad no entiendes que me gustas? La miraba con ojos llenos de esperanza, y por un momento a María le pareció que decía la verdad, pero conocía demasiado bien su reputación. Escucha, Costo. Se levantó del sofá y le dio una palmada en el hombro. Sé que no dejas pasar ni una falda. No me interesa un hombre así. ¿De dónde sacaste eso? Constantino se levantó a su lado, frunciendo el ceño. ¿Quién te dijo eso? Costo. Aquí todos conocemos los secretos de los demás. María se encogió de hombros. La estación es un mundo pequeño. Los chismes corren más rápido que una ambulancia a una llamada. Esos son puros chismes, empezó a decir Constantino, pero la radio del despachador lo interrumpió. Unidad 23. Llamada de urgencia. Mujer. 72 años. Sospecha de derrame cerebral. María agarró su maletín. Lo siento. Costo. El trabajo llama.
Salió corriendo de la sala sin mirar atrás. Constantino se quedó de pie en medio de la habitación con una expresión de desconcierto. En la ambulancia, don Arsenio ya esperaba. Andrés revisaba el equipo. «Vámonos». María cerró la puerta de un portazo. El trayecto duró 10 minutos. Un derrame cerebral siempre es una carrera contra el tiempo. Cada minuto cuenta. En el apartamento los recibió una mujer de unos 40 años, sin aliento. «Es mi mamá. No puede hablar. La mitad de la cara no se le mueve». María entró en la habitación. Una mujer mayor yacía en la cama. El lado izquierdo de su rostro estaba efectivamente caído. El ojo no se cerraba. Un derrame clásico. «Buenas tardes. Soy la doctora». María se sentó a su lado y le tomó la mano. «Ahora la vamos a ayudar. Intente levantar ambos brazos». El brazo derecho se levantó. El izquierdo no se movió. «Andrés. Vía intravenosa. Citicolina. Piracetam. Rápido», ordenaba María. «Don Arsenio. Prepare la camilla. La llevamos a neurología. Urgente». Trabajaron con precisión. 15 minutos después, ya subían a la paciente a la ambulancia. La hija lloraba, apretando en sus manos el pasaporte y la póliza de seguro de su madre. «¿Va a sobrevivir?», preguntaba entre lágrimas. «Llegamos a tiempo». María le puso una mano en el hombro. «En el hospital le darán toda la ayuda necesaria». Llevaron a la mujer al área de neurología y la entregaron al médico de guardia. María estaba llenando los documentos cuando sintió que las piernas se le volvían de plomo. El turno había sido largo y el cansancio se acumulaba. Regresaron a la estación. María miró el reloj. Quedaban 20 minutos para terminar el turno. «A lo mejor no hay más llamadas», pensó, pero se equivocó. «Unidad 23», se oyó la voz del despachador. «Llamada de urgencia. Un hombre se siente mal. Dolores en el corazón. A juzgar por la dirección. Es la casa del millonario local». «Chin», suspiró pesadamente don Arsenio. A 20 minutos de terminar el turno. «No importa. Llegamos». María ya se subía a la ambulancia. La dirección resultó ser en una zona exclusiva de la ciudad, llena de mansiones tras altos muros. Un guardia de seguridad abrió el portón y dejó pasar la ambulancia. María bajó del vehículo y miró a su alrededor. Una casa de 3 pisos con columnas. Un césped impecable. Una fuente en el patio. «¿Viven bien?», silbó Andrés. La puerta la abrió una mujer de unos 50 años con un traje sastre, probablemente el ama de llaves. «Pase, doctora. Don Alejandro está en su recámara. En el segundo piso». Subieron por una amplia escalera con barandales tallados. La recámara era enorme. Una cama del tamaño de una habitación pequeña, muebles antiguos, techos altos. En la cama estaba recostado un hombre de unos 60 años, de cabello canoso y rostro inteligente. Se sujetaba el pecho. Su respiración era dificultosa. «Buenas tardes. Soy la doctora de la ambulancia». María se acercó. «Cuénteme, ¿qué le molesta?». «Dolor en el pecho», dijo el hombre con dificultad. «Empezó hace unos 40 minutos. Opresivo. Se irradia al brazo izquierdo». María le tomó la presión. 160/95. El pulso. Acelerado. Andrés ya le hacía un electrocardiograma. «Angina de pecho», dijo María, estudiando el trazado. «Don Alejandro, ¿había tenido algo así antes?». «Sí. Tengo cardiopatía isquémica», asintió el hombre. «Tomo mis medicamentos constantemente». «¿Los tomó hoy?». «Por la mañana». María le dio nitroglicerina sublingual y le puso una inyección. Unos minutos después, el hombre se sintió mejor. «Necesita ir al hospital», dijo María. «Para un chequeo». «No, me quedo en casa». Don Alejandro negó con la cabeza. «Tengo mi propio cardiólogo. Le llamaré». «Doctora, le agradezco su ayuda, pero no iré al hospital». Sonrió. «Firmaré el alta voluntaria». María suspiró. No podía obligar a un adulto a ir al hospital en contra de su voluntad. «De acuerdo. Entonces llame a su cardiólogo de inmediato. Y nada de esfuerzos físicos». Le escribió unas recomendaciones y le dejó una lista de medicamentos. Andrés ya recogía el equipo. María recorrió la habitación con la mirada y se quedó helada. En la pared, frente a la cama, colgaba un gran retrato con un marco dorado. Una mujer con un vestido de novia y un ramo de rosas en las manos. Cabello oscuro recogido en un peinado. Ojos gris verdosos que miraban directamente al espectador. Una sonrisa. María se acercó, sin poder creer lo que veía. Era ella. Oh, mejor dicho, era una mujer que se veía exactamente como ella.
los mismos rasgos faciales, la misma forma de los ojos, la misma forma de los labios. ¿Y esto qué es?, susurró, frotándose los ojos. María Guadalupe, dijo Andrés, acercándose por detrás. ¿No le parece que esa mujer se parece mucho a usted? El corazón de María empezó a latir tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Andrés, su voz temblaba. Regresa a la ambulancia. Yo voy ahora. Necesito aclarar algo con el paciente. Pero, ve, dijo María con firmeza. Andrés se encogió de hombros y salió. María esperó a que sus pasos se desvanecieran en la escalera. Don Alejandro yacía con los ojos cerrados. Disculpe, comenzó María, acercándose a la cama. Pero vi el retrato en la pared y tengo que preguntar. Don Alejandro abrió los ojos y la miró. Sí, eso mismo iba a decirle cuando entró. Se parece muchísimo a mi esposa. Olga. El mundo dio un vuelco. María se aferró al respaldo de una silla. Olga, susurró. Así se llamaba mi mamá. Don Alejandro se incorporó sobre un codo. ¿Su mamá? Sí. María se acercó más. Las palabras brotaron como un torrente. Mi mamá se llamaba Olga Sánchez López. Era geógrafa, exploradora. Hace 22 años murió, es decir, desapareció en la Sierra Madre Occidental. Su cuerpo nunca fue encontrado. Yo tenía 8 años. Don Alejandro la miraba con asombro. Dios mío, se pasó una mano por la cara. Es increíble. Esa mujer del retrato, su esposa. María señaló el cuadro. Tiene una cicatriz sobre el labio. Mi mamá tenía la misma cicatriz. Se la hizo de niña, al caerse de un columpio. El hombre guardaba silencio, procesando lo que oía. No voy a afirmar que sea ella, dijo lentamente. Mi esposa nunca me contó nada de su infancia, su juventud o sus parientes. Cuando le preguntaba, evadía el tema. Decía que sus padres habían muerto hacía mucho tiempo, que no le gustaba recordar el pasado. Parecía como si le tuviera miedo a algo. ¿Dónde está ella ahora? María se aferró al respaldo de la silla. ¿Dónde está su esposa? Está de vacaciones. Don Alejandro miró su reloj. En las Maldivas. Debería llegar mañana por la mañana. ¿Podría verla? La voz de María temblaba. Por favor. Don Alejandro la miró durante un largo rato. Venga mañana, dijo finalmente. Hablaré con Olga. Le contaré sobre usted. Creo que tendrán mucho de qué hablar. Gracias. María apenas contenía las lágrimas. Gracias. Anotó la dirección, aunque ya se sabía el camino. Salió de la recámara con las piernas como de trapo. Bajó las escaleras, aferrándose al barandal. En la ambulancia, don Arsenio y Andrés la esperaban. Bueno, ¿todo en orden?, preguntó el conductor. Sí, exhaló María. Todo en orden. Se sentó en el asiento trasero y cerró los ojos. El corazón le martilleaba con tal fuerza que parecía que se le iba a salir del pecho. Mañana vería a la mujer del retrato, la mujer que podría ser su madre. La ambulancia arrancó. María miraba por la ventana las casas, los faroles y los escasos transeúntes que pasaban a toda velocidad. 22 años había esperado este momento. 22 años de esperanza, dolor y preguntas sin respuesta. Y ahora, quizás, por fin sabría la verdad. Si esa mujer era su madre, ¿por qué no había regresado? ¿Por qué se había escondido? ¿Por qué había dejado sola a su hija de 8 años? Las preguntas se agolpaban en su cabeza, sin darle tregua. María, ¿seguro que estás bien?, preguntó Andrés con preocupación. Estás muy pálida. Estoy bien. Andrés sonrió con tensión. Solo estoy cansada. Fue un turno largo. La ambulancia llegó a la estación. El turno había terminado. María se cambió. Se despidió de sus colegas y se fue a casa. Mañana. Su vida podría cambiar para siempre. Mañana sabría si doña Valentina Fuentes tenía razón. Mañana, posiblemente, encontraría a su madre. María no durmió en toda la noche. Yacía en la oscuridad, mirando al techo, y repasaba en su mente el encuentro de mañana. Miles de preguntas, miles de escenarios. ¿Qué le diría? ¿Cómo la miraría esa mujer? ¿La reconocería como su hija? Y lo más importante, ¿era realmente su madre? Al amanecer, María seguía sin haber dormido. Se levantó agotada, con los ojos rojos y dolor de cabeza. Despertó a Daniel. Le preparó el desayuno. Lo llevó a la escuela. Todo como siempre, pero por dentro se desataba un huracán. Mamá, estás rara, notó Daniel durante el desayuno. ¿Estás enferma? No, mijo. Solo no dormí bien.
sonrió María con tensión. Y hoy es tu día libre. Sí. En la tarde voy a salir a hacer unas cosas. Pero no te preocupes. Le pedí a la vecina, doña Elvira, que te eche un ojo. Otra vez doña Elvira, se quejó Daniel. Siempre me cuenta historias de su juventud. Aguantarás una tarde. María le alborotó el pelo. El día se alargó tortuosamente. María intentó ocuparse de las tareas domésticas, pero le temblaban las manos y se le confundían los pensamientos. Se probó varios vestidos, sin saber cuál ponerse. Finalmente, se decidió por un sencillo vestido azul y un saco negro. Se maquilló, se peinó. Antes de salir, sacó un viejo álbum de fotos y hojeó las páginas amarillentas. Aquí estaba ella con su abuela en la casa de campo. Aquí, el primer día de clases. Aquí, un cumpleaños. En varias fotos aparecía su madre. Joven, hermosa, con el pelo oscuro y los ojos brillantes. María sacó 3 fotos en las que estaba junto a su abuela y las guardó en su bolso. Quizás eso ayudaría. A las 6 de la tarde, salió de casa. Daniel ya hacía la tarea en la mesa. Mijo, ya me voy. Doña Elvira vendrá en media hora. María le dio un beso en la coronilla. Está bien. ¿Y a dónde vas? Preguntó el niño, sin levantar la vista del cuaderno. A un asunto importante. María titubeó. Te contaré después. El trayecto hasta la mansión duró 20 minutos. El corazón le latía con tal fuerza que podía oírlo en sus oídos. Sí, se oyó una voz femenina. Buenas tardes. Soy María López. Don Alejandro me invitó a cenar. Pase. El portón se abrió con un suave zumbido. María caminó por el sendero hacia la casa. De cerca, parecía aún más imponente. Una mansión de 3 pisos con columnas, ventanas enormes, un jardín bien cuidado. María subió al porche y, antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió. En el umbral estaba una mujer. Cabello oscuro con algunas canas, recogido en un elegante moño, ojos gris verdosos, rasgos finos, y sobre el labio superior, a la derecha, una pequeña cicatriz. Se quedaron inmóviles, mirándose la una a la otra. Dios mío. Olga abrió los ojos como platos de la sorpresa, llevándose una mano a la boca. Es usted igualita a mí de joven. María no podía hablar. Miraba a la mujer que tenía delante y se veía a sí misma. Los mismos ojos. La misma forma de los labios y la nariz. Solo que mayor. Mucho mayor. Buenas tardes, logró decir finalmente. Pase. Por favor. Olga se hizo a un lado, dejándola entrar. María entró en el vestíbulo. Suelo de mármol. Un candelabro de cristal. Una amplia escalera. De la sala salió don Alejandro. María. Bienvenida. Sonrió. Le conté a Olga sobre usted. Pasen a la sala. Por favor. Entraron en una espaciosa habitación de techos altos. Sofás mullidos. Muebles antiguos. Una chimenea. María se sentó en el borde de un sofá, apretando su bolso. Olga se sentó enfrente, sin apartar la vista de ella. Alejandro me contó su historia, comenzó Olga. Ese es increíble. Pero debo decirle algo desde el principio, no recuerdo mi pasado. No recuerdo absolutamente nada. ¿Cómo es eso? María se inclinó hacia adelante. Hace 22 años, me encontraron en las montañas, dijo Olga lentamente. Estaba inconsciente, con un traumatismo cráneoencefálico grave. Me llevaron a un hospital. Estuve varias semanas en coma. Cuando desperté, no recordaba nada, ni quién era, ni de dónde venía, ni cómo había llegado allí. Amnesia total. Pero la buscaron, exclamó María. Hubo una operación de búsqueda. Me encontraron unos lugareños, continuó Olga, en un pueblo remoto de la sierra. Me llevaron a su hospital. No al que buscaba a los desaparecidos. Cuando recuperé la conciencia, nadie sabía quién era. No tenía documentos. María escuchaba, sin poder creerlo. Viví en ese pueblo casi un año, contaba Olga, intentando recordar algo, pero no lo lograba. Luego me mudé a la ciudad. Conseguí trabajo. Empecé una nueva vida desde cero. Y 5 años después, conocí a Alejandro. Pero la cicatriz, María señaló el labio de Olga. Esa cicatriz se la hizo de niña, al caerse de un columpio. Su amiga, Valentina Fuentes, me lo contó. Olga se tocó la cicatriz. No sé de dónde salió. Siempre ha estado ahí, desde que tengo memoria después de la amnesia. ¿Y el lunar? María se desabrochó un botón del cuello del vestido, dejando ver su cuello. Aquí, en el cuello. Yo tengo uno igual.
Olga se quedó inmóvil. Lentamente, se desabrochó el cuello de su blusa. En su cuello, justo debajo de la oreja derecha, había un lunar. Exactamente igual. Dios mío, susurró Olga. María sacó las fotos de su bolso y se las tendió con manos temblorosas. Mire, esta soy yo con mi abuela, su mamá, y en esta foto, usted también está. Olga tomó las instantáneas. La primera foto, María, de unos 5 años, con una mujer mayor en una casa de campo. La segunda, la misma mujer mayor con una pequeña María junto a un árbol de Navidad. La tercera, una mujer joven, la abuela y una niña pequeña. Olga se quedó mirando fijamente la tercera foto. Le temblaban las manos. Esta soy yo. Acercó la foto a sus ojos. Sí, asintió María. Es usted, yo y la abuela. Yo tenía 7 años entonces. Olga se llevó los dedos a las sienes. Su rostro se contrajo de dolor. ¿Qué te pasa? Alejandro se acercó a ella. La cabeza, gimió Olga. Me duele muchísimo. Y algo está volviendo. Cerró los ojos, respirando profundamente. María se quedó quieta, sin atreverse a moverse. Veo a una niña, dijo Olga lentamente, de pelo claro. Está leyendo un libro. Yo estoy sentada a su lado. Estamos en un sofá. La abuela está en la cocina, preparando algo. Soy yo, susurró María. Soy yo. Olga abrió los ojos. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Sí, empiezo a recordar. Su voz temblaba. Aquel día terrible. La avalancha. Los gritos. Pedro gritaba mi nombre. Y luego la oscuridad. Miró a María. Y en su mirada había tanto dolor, tanta desesperación. Mi niña, susurró. Mi pequeña niña. María no pudo más. Se abalanzó sobre Olga y la abrazó. Lloraron las dos, aferradas la una a la otra. Mamá, sollozaba María. Mamá, te busqué por tantos años. Perdóname, decía Olga, acariciándole el pelo. Perdóname por no haber vuelto. No recordaba nada. Don Alejandro se mantenía a un lado, secándose los ojos húmedos con un pañuelo. Estuvieron sentadas mucho tiempo, abrazadas, llorando y riendo a la vez. Luego Olga se apartó y tomó el rostro de María entre sus manos. Déjame verte. Estás tan hermosa, tan adulta. Has crecido tanto. Tengo 30 años. Mamá, sonrió María entre lágrimas. 30, repitió Olga. Dios mío, cuánto tiempo ha pasado. ¿Y Pedro? Su voz se quebró. ¿Se sabe algo de tu padre? María negó con la cabeza. No, mamá. De papá su cuerpo nunca fue encontrado. Olga se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros se sacudían por los sollozos. María la abrazó, acariciándole la espalda. Murió, sollozaba Olga. Lo sé, lo siento. Si estuviera vivo, me habría encontrado. Siguieron sentadas mucho tiempo, recordando, contando, llenando los vacíos de 22 años. María le habló de la abuela, de cómo murió de un infarto, de cómo estudió medicina, de su trabajo en la ambulancia. ¿Nietos? Olga se secó las lágrimas y miró a María con esperanza. ¿Tengo nietos? Sí, sonrió María, sacando su teléfono. Daniel tiene 10 años. Mira, le mostró fotos de su hijo con el uniforme escolar, en el campo de fútbol, en casa con un libro. ¡Qué niño tan guapo! Olga no podía apartar la vista de la pantalla. Se parece a ti. Y los ojos como los de Pedro. ¿De verdad? María nunca lo había notado. Sí. Tu padre era así. Olga guardó silencio, recordando. Bueno, inteligente. Amaba la naturaleza, las montañas. Soñábamos con recorrer el mundo entero. Hablaron hasta altas horas de la noche. Don Alejandro se retiró discretamente, dejándolas a solas. María le contó todo, la escuela, la universidad, el padre de Daniel que resultó estar casado. Olga escuchaba, acariciándole la mano, y en sus ojos había lágrimas. Has pasado por tanto. Tú sola, susurraba. Y yo no estuve ahí. No fue tu culpa. María le apretó la mano. No podía saberlo. Cuando el reloj dio las 12, María reaccionó. Tengo que irme a casa. Daniel está con la vecina. Claro. Olga se levantó. ¿Pero vendrás mañana? Lo recogeremos juntos de la escuela. Quiero conocer a mi nieto. Claro que sí, prometió María. Al día siguiente, se encontraron en la escuela.
Daniel salió y se quedó mirando con extrañeza a la mujer desconocida junto a su madre. Daniel, dijo María, agachándose a su lado. Ella es tu abuela. Mi mamá. El niño abrió los ojos como platos. ¿Cómo? Dijiste que ella. Me equivoqué. Mi hijo. Está viva. Y quiere conocerte. Olga se inclinó hacia su nieto, con los ojos brillantes de lágrimas. Hola, Daniel. ¿Puedo darte un abrazo? El niño asintió con timidez. Olga lo abrazó y lo estrechó contra sí. Fueron a la mansión. Daniel recorría la enorme casa con la boca abierta. Mamá, ¿de verdad nuestra abuela vive en una casa así? Susurró. De verdad. Mi hijo. Desde ese día, sus vidas cambiaron. Olga venía todos los días, paseaba con Daniel en el parque, lo recogía de la escuela cuando María trabajaba. Iban al cine, a los museos, al zoológico. Recuperaban el tiempo perdido. María era inmensamente feliz. 22 años de vacío por fin se habían llenado. Volvía a tener una madre. Daniel, una abuela. La familia se había reunido.